Re0, Arco 5, capítulo 68. Ondas remanentes en la ciudad de las compuertas. Subaru, me alegra que nos encontráramos. Ya estoy de vuelta. Reinhardt, qué rápido, si te acabas de ir. Cuando volvieron al refugio, después de recoger a Julius, el grupo de Subaru se cruzó con Reinhardt, quien acababa de regresar a ese mismo lugar. Subaru respondió sorprendido por el trabajo rápido de Reinhardt y quien se acercaba hacia ellos y los saludaba alzando la mano levemente. De repente frunció el ceño, captando la terrible expresión de Subaru y el descontento en la actitud un poco ansiosa de los cuatro. Se acercó y dijo: ¿Qué ocurre, Subaru? ¿Hay algún problema? Definitivamente lo hay, pero es difícil elegir las palabras correctas. Quiero que tú también confirmes una cosa. Si puedo ser de ayuda en algo, pídeme lo que sea. ¿Qué sucede? La respuesta de Reinhardt hacia Subaru, cuya voz se volvió casi un murmullo, era igual de sincera que siempre. Fue por eso que lo que Subaru quería confiar en su superioridad, tal como lo había hecho hasta ese momento, desde la pelea contra la cazadora de entrañas, hasta el enfrentamiento con Codicia. Sin embargo, esa esperanza de alcanzar la salvación por la gracia divina era... ¿Sabes algo sobre esta persona parada junto a mí? No te refieres a Beatriz Samá, ¿verdad? Reinhardt preguntó esto y bajó la vista hacia la niña con vestido que se acurrucaba junto a Subaru, quien se mantuvo en silencio sin responder a la pregunta de Reinhardt. Se limitó a mirar al santo de la espada, rezando obtener la respuesta deseada. Ante la intensidad de esa mirada, Reinhardt miró a la otra persona junto a Subaru y entrecerró los ojos como si estuviera pensando. Sin embargo, lo siento, no conozco a esa persona. Aunque a juzgar por su aspecto y la situación, asumo que es uno de los valientes guerreros de esta batalla. El rostro de Julius se tensó ante la respuesta de Reinhardt. Se suponía que ambos eran amigos cercanos y compañeros caballeros de la Guardia Real. Luego de que su nombre fuera devorado, esa relación amistosa también resultó afectada. Julius se sintió apesadumbrado y bajó la mirada al descubrir la realidad, y Subaru, observándolo a su lado, también perdió el ánimo. El centro de la espada, el más fuerte del reino, era el espadachín más habilidoso, que hasta fue capaz de vencer al culto de la bruja, pero ni siquiera Reinhardt Van Astrea podía escapar del efecto de la autoridad de glotonería. Quizá pensar que era posible, por el simple hecho de ser él, era una esperanza infundada. Este deseo fue cruelmente destruido, lo cual solo confirmó su superficialidad. Lo siento, no sé por qué, pero parece que no fui capaz de cumplir con tus expectativas. No, al contrario, desde tu perspectiva, esa pregunta debe haber parecido una acusación. Somos nosotros quienes deberíamos disculparnos por sacar conclusiones sin consideración. Fue el propio Julius quien asumió la responsabilidad de responder a la disculpa de Reinhardt, encubriendo el dolor de ser tratado como un extraño por su amigo mediante un discurso relajado, y miró de un lado a otro en el refugio. Y entonces, creo que ya casi es la hora en que se reunirán las personas importantes. Ya es hora de empezar la conferencia en la que hablaremos de qué hacer a continuación. Entiendo, significa que entonces hablaremos de ti, ¿verdad? Comprendiendo la intención tras las palabras de Julius, Reinhardt alzó su mentón. De hecho, los valientes guerreros de la reciente batalla, tanto los relacionados a la selección real como los funcionarios de la ciudad, comenzaban a reunirse dentro del refugio. En ese momento, una joven vistiendo un kimono ingresó en el refugio. Parece que no fue necesario pedirles que se reunieran. Qué conveniente.
Habiendo terminado de revisar el exterior, Anastasia expresó su satisfacción mientras acariciaba su piel de zorro, Equidna. Dentro del refugio no había duda de que ella había visto la figura de Julius parado junto a Subaru, pero no daba la impresión de que fuese a mencionarlo. Creo que con los grupos de Emilia-san y Feld-san ya damos casi todos. Si Priscilla-san se nos une más tarde, será suficiente. Por lo tanto, podemos iniciar la reunión. Anastasia aplaudió cuando hizo esa sugerencia. Se mantuvo tranquila y firme en todo momento, sin siquiera dirigirle una palabra a su mejor caballero, quien debería estar en su campo de visión. En vez del destruido ayuntamiento, la ubicación designada para la conferencia era un punto de encuentro cercano al refugio. Este lugar también era un refugio, pero aparentemente no lo habían usado durante los disturbios, al no tener las preparaciones adecuadas para la catástrofe que mantuvo en alerta a toda la ciudad de Pristela. La posible inundación. Para empezar, las personas en los demás refugios ya deberían poder volver a sus casas, ¿no creen? En realidad también queríamos regresar al hotel, pero parece que aún no terminó la limpieza. No quedó claro si con limpieza se refería al hotel o a las personas involucradas en los disturbios. Probablemente Anastasia lo dijo para que se interpretara cualquiera de las dos y tomar la iniciativa entre todos los que se encontraban en el lugar. Primero quiero agradecerles a todos por su duro trabajo, tanto a los que se encuentran presentes como a los que no. Por suerte, el daño causado por el ataque del culto de la bruja fue mucho menor de lo que esperábamos. Al menos así lo veo. Fue una batalla sin igual. Yo también lo entiendo. Incluso sin ver sus caras desalentadas, sus expresiones me dicen que afirmar que el daño causado fue bajo no los convence. Las miradas en los rostros silenciosos se tensaron ante las palabras de Anastasia, quien parecía despreocupada en cierta forma. Ella se encogió de hombros y miró a la habitación de un lado a otro. En el lugar se habían reunido no solo los miembros originales del grupo que pelearon para defender la ciudad, sino también otros colaboradores que se vieron involucrados. De la facción de Emilia se encontraban Emilia, Subaru y Beatriz. Tanto Garfield como Otto estaban ausentes debido a sus graves heridas. De la facción de Feld estaba Feld, Reinhardt y Camberley, cuyo rostro se había puesto pálido por estar fuera de lugar. Gastón y Rachis también se ausentaron por las heridas y el agotamiento. De la facción de Crush solo se encontraban Ferris y Wilhelm. El miembro más importante del grupo, la propia Crush, aún se encontraba descansando, por lo que sus dos súbditos tomaron su lugar en la reunión. Por el lado de la facción de Priscilla, tanto ella como Al parecían aburridos. Su asistente Schultz se encontraba sano y salvo. Junto a ellos se había confirmado que Henkel también estaba a salvo, pero no participaría en la reunión. Anastasia era la principal representante de su grupo. Tomó las riendas de la reunión, ubicándose en el centro del lugar. También estaban Tibi y Ricardo, quien se encontraba completamente envuelto en vendas. Julius estaba lejos de ellos, sentado, junto a la facción de Emilia. Finalmente también se encontraban presentes Kiritaka, Liliana y algunos miembros del grupo Escamas del Dragón Blanco.
quienes resultaron implicados en el conflicto. Casi 20 personas que de una u otra forma se habían involucrado se reunieron para realizar la conferencia de posguerra de la batalla de Pristela. La primera persona en romper el silencio contra la declaración inicial de Anastasia fue Ferris, a quien se le notaba nervioso. Sus ojos amarillos temblaban por la inquietud cuando alzó la mano. Es importante que tengamos esta conferencia. No entiendo, pero quisiera discutir qué vamos a hacer con la arzobispa del pecado. A fin de cuentas pudimos capturar a uno de los altos rangos del culto de la bruja, ¿verdad? Hay muchas cosas que preguntarle. Quiero hacerlo lo antes posible. Bueno, supuse que dirías eso. Por cierto, ¿cómo se encuentra Krushama? ¿Ha habido algún cambio? Solo sé que se encuentra estable. Dado que no pudimos obtener nada de información sobre Lujuria, ahora mismo está recuperando sus energías gracias a mi magia curativa y a su propia fuerza de voluntad. Por ahora sus síntomas se aliviaron un poco gracias a la colaboración de Subaru-kun, pero frustrado, Ferris observó de reojo a Subaru y este se miró la palma. Parte de su mano se había vuelto negra, simulando una quemadura o una desagradable marca de nacimiento. Su muslo derecho se encontraba en un estado similar, solo que estaba cubierto por el pantalón. Subaru no sentía dolor o algo extraño en esas marcas, pero el caso de Crush era distinto. Esa marca, que sin duda le absorbía energía vital, podría estar poniendo en peligro su vida, por lo que removerla era prioritario. Además era duro para una mujer lucir esas venas negras sobre la piel, y que una tan hermosa como Crush se encontrase de esa forma lo hacía resaltar aún más. Para ser sincera, no estoy de acuerdo en mantener viva a la arzobispa del pecado. Ese ser solo atrae problemas. De ser posible, lo mejor sería deshacernos de ella cuanto antes. Pero entonces perderíamos todas nuestras pistas. Mientras Subaru se preocupaba por las venas negras, la discusión entre Anastasia y Ferris estaba por estallar. Tal como se esperaba, Ferris rechazó rotundamente la propuesta de Anastasia de ejecutar a la arzobispa del pecado, que habían podido capturar, Sirius. Sin embargo, Anastasia no se inmutó ante el enojo de Ferris. Creo que es una lástima lo que le sucedió a Cruzan, pero este es un tema separado. Además, Ira apenas sabe sobre Lujuria. No dudo que siquiera sepa algo realmente de ella. Me parece improbable que los del culto de la bruja trabajen juntos. Si no trabajan juntos, entonces ¿cómo pudo haber pasado algo como lo de hoy? Los arzobispos del pecado se reunieron para atacar la ciudad, pero no cooperaban entre ellos. Tampoco insinúo que esto haya sido casualidad, pero sus objetivos y formas de luchar no coinciden, por lo que no sería acertado suponer que trabajan juntos. El culto de la bruja no entiende el concepto de cooperación. Esas son solo suposiciones. Ferris cuestionó el discurso de Anastasia, levantando su tono de voz. Anastasia pareció haber entendido que su postura era difícil de aceptar, por lo que se abstuvo de responder al argumento sentimental de Ferris. Entonces Subaru alzó lentamente la mano. ¿Me permiten decir algo? Yo también tengo mi propia opinión al respecto, pero es más similar a la de Ferris. No creo que sea inútil interrogar a Ira.
¿A qué te refieres? No es algo de lo que me enorgullezca, pero hace poco tiempo tuve la oportunidad de hablar brevemente con Ira, lo que me permitió conocer un poco sobre glotonería, aunque solo sea sobre la cercanía o profundidad de sus lazos. Descartar la posibilidad de obtener información es muy apresurado. Efectivamente, Ira le advirtió de alguna forma a Subaru sobre glotonería, lo que le dio una pista sobre sus múltiples personalidades y causó que le prestara atención a Julius cuando intentó alejarse del refugio. Era algo que Subaru no podía ignorar. Sin embargo, Subaru estaba parcialmente de acuerdo con la opinión de Anastasia. Pero dejando de lado si podemos o no conseguir información de ella, también tengo un mal presentimiento al dejarla con vida, aunque no es solo con esta arzobispa del pecado. Al mismo tiempo que realizaban la conferencia, algunos miembros de las escamas del dragón blanco se encargaban de vigilar a Sirius, quien había sido encadenada implacablemente y amordazada para impedirle hablar. También les habían indicado a los guardias que se turnaran para vigilarla, ya que sus corazones podían ser manipulados si pasaba mucho tiempo cerca de ella. Nada debería pasar durante la conferencia, pero la preocupación de Subaru se acrecentaba. Es necesario que sintamos esta preocupación al tenerla capturada con vida, pero puedo tomar una decisión definitiva respecto a qué hacer con eso. ¿De qué lado estás? Ferris lanzó una mirada con odio ante la indecisión de Subaru, quien puso cara de desagrado ante la fuerza de esa mirada. No estoy del lado de nadie, la verdad es que creo que ambos tienen razón. En el peor de los casos usaré las partes de mi cuerpo que aún estén sanas para tratar las venas negras de Crushan. Si eso resuelve el problema, por mí está bien. ¿Qué? Subaru. La postura de Subaru respecto a las marcas de Crush eran una conclusión bastante extrema, pero esa decisión la tomaba bajo su propia discreción. Ferris quedó pasmado ante tales palabras y Emilia miró con reproche a Subaru. Todos en el lugar voltearon a verlo con asombro y complejas emociones en sus rostros. Me enteré de eso, pero no es más que un último recurso, ¿verdad? Por ahora no sabemos lo que pasará, pero aunque no sea nada, actuar como si hacerlo fuese normal es... Bueno, tampoco es que me divierta poner esa tinta aparentemente dañina en mi cuerpo, pero sabemos por experiencia que eso puede aliviar un poco los síntomas de Cruzan. Lo que quiero decir es que no tomemos decisiones apresuradas. Entiendo la sensación de impaciencia, pero estoy dispuesto a ayudar incluso si mi espalda o mi trasero se vuelven negros, dado que no están a la vista. Eso es todo. Aunque se podía hacer de alguna forma, pasarlo por alto debido a su propia apariencia le dejaría un mal sabor de boca. Crush era una persona apreciada por él, pero sobre todo había una forma de salvarla, sin arriesgar su propia vida o la de otra persona. Subaru ayudaría tanto como pudiera si solo implicaba oscurecer la piel no visible. Ferris, siéntate. De momento Subaru no tiene razón. Lo sé, ya lo sé. El que tiró de la manga de Ferris, quien se había quedado sin palabras y le pidió que se calmara, fue Wilhelm. Ferris bajó la mirada e intentó responderle a Subaru, pero al final se sentó sin decir una palabra. Subaru dejó escapar un suspiro al verlo de esa forma, y entonces la tensión en la conferencia volvió a la normalidad. Y así la discusión anterior prosiguió. De todas formas, entiendo que sus opiniones respecto al procedimiento con los arzobispos de Pecaro difieran. Mantenerlos vivos es preocupante y tanto a mí como a Natsuki-kun
nos excede. Nos excede. La verdad, esto sería mucho más rápido si estuviera muerta. ¿Qué? ¿Ya se acabó este teatro sin sentido? No importa que tanto me mires, no obtendrás nada por montar ese espectáculo sin valor. Termina con esa mirada de mendiga inmediatamente. Priscila respondió con un bostezo a la mirada burlona de Anastasia. Esa respuesta fuera de lugar demostró que Priscila no había prestado atención a la charla hasta el momento. El hecho de que estuviese presente en esta conferencia debió haber sido un abrupto cambio de opinión suyo en el último momento. Deja de hablar con tan mala intención. De hecho, teniendo en cuenta tu personalidad, es extraño que hayas capturado a alguien del culto de la bruja viva. ¿Por qué no la mataste? ¿Qué pasó para que terminara de esta forma? No fue asunto mío que sobreviviera o no. Cuando estaba por dar el último golpe, la espada de Yang se disipó y su filo desapareció. Por lo tanto, sobrevivió quien la recogió del canal. Quien la recogió del canal fue alguien de la multitud que estaba buscando a la diva. No tuvo nada que ver conmigo. ¿No te molesta no haberla podido matar? Al contrario, ataqué con la única intención de matar. Si no murió en ese entonces, no me interesa intentarlo de nuevo. Además, aunque no haya podido acabar con ella, es mejor así de todas formas, al menos para mí. No sé a qué te refieres, pero da igual. Anastasia parecía haber desistido en comprender a Priscila, quien como siempre había elaborado su propia teoría retorcida. Subaru tampoco sabía las intenciones de Priscila. Probablemente nadie podía entender su mentalidad. No estaba claro si Alt o Schultz, quienes estaban junto a ella, entendían siquiera una palabra. Por lo menos creo que no deberíamos sentenciar a Ira en este momento. Obviamente respeto los sentimientos de Ferris y considero que es una oportunidad única del reino para sacar la información de los otros arzobispos y no solo dejarla encerrada. Creo que debemos matarlos. Con solo recordar a los arzobispos del pecado ya me da dolor de estómago. Dudo que suelten aunque sea una palabra coherente. Será mejor encargarnos de ellos antes de vernos involucrados en un problema futuro. Felsama. Solo para que lo sepas, esta vez no estoy intentando provocarte. Desde lados opuestos, ambas opiniones se enfrentaron entre sí, entre líder y súbdito. Reinhardt, quien apoyaba la idea de dejar a Sirius con vida, y Feld, quien se oponía. Si bien su opinión estaba fundamentada, Feld sabía que no sería aceptada. Al parecer, todo resultaría con Ira bajo custodia del reino o, en el peor de los casos, se resolvería eventualmente con un juicio. Tomaré la responsabilidad de escoltar a Ira a la capital del reino. Seguramente yo sea el más indicado en caso de que Ira hiciera algo. En el peor de los casos, podría acabar con el problema. Si se trata de quién es el más apto para encontrarla. Si se trata de quién es el más apto para encontrarla, supongo que serías tú, pero en ese caso Felsan te acompañará a la capital. ¿O es que el líder y súbdito tomarán caminos separados? Si Reinhardt va, yo también iré. No queda otra opción esta vez.
Al escuchar las palabras de Felt, la cara de Reinhardt mostró asombro. Ella dio un vistazo de reojo a su reacción y cubrió su adorable rostro con un ceño fruncido. No lo no lo malinterpretes, aún no te soporto. Eso sigue igual, pero en algunos casos no lo haré. En algunos casos no lo hará. No lo sé, averígualo con tu propio corazón. El mío no es lo suficientemente grande para responderte. Felt elevó el pecho, pequeño para su edad, y le sacó la lengua a Reinhardt, cuya mirada se entristeció al ver la reacción de su líder, para inmediatamente después alzar su rostro en silencio. Solo ellos podían saber lo que realmente estaba pasando entre líder y súbdito. Lo único seguro era que la facción de Felt ya no era igual que un año atrás. Bueno, en ese caso Camberley, cuida de Rachis y Gastón. Vuelvan a la mansión cuando ellos puedan levantarse. Únicamente contacten con el viejo Rom. Sí, señor, entendido. Los nervios de Camberley desaparecieron al escuchar las órdenes de Reinhardt. Gracias a que Reinhardt se ofreció, todos se sintieron más tranquilos respecto al traslado de Ira. Lo demás, sacar la información a Sirius, sería tarea de las autoridades del reino. Bueno, damas y caballeros, podemos pasar al siguiente problema. Quien alzó la mano luego de que el asunto de Ira se resolviera fue Kiritaka. Miró todos los rostros en la habitación mientras se acomodaba el cabello con la mano, y entonces, para empezar, respecto a la batalla para proteger a la ciudad, quería agradecerles a todos en nombre de los habitantes. De no ser por ustedes, la ciudad de Pristela habría caído ante el poder del culto de la bruja. Tienen mi más sincera gratitud. Kiritaka inclinó la cabeza, responsabilizándose de transmitir el sentimiento de los ciudadanos. Liliana a su lado se sorprendió e hizo los mismos gestos que él. Dejando de lado a Kiritaka, la reacción de Liliana no fue lo que se esperaría de ella. Quizá ese cambio se debió a la pelea contra Ira o algo que hubiera sucedido después. En cualquier caso, ya que estamos aquí y terminamos involucrados, no podríamos ignorarlo y dejar que ocurriera, así que no hace falta que nos agradezcas tanto. Así es, además, a juzgar por sus objetivos, es posible que apoderarse de la ciudad haya sido solo un extra. Quizás su objetivo éramos nosotros, así que no sabemos quién salvó a quién. Emilia y Subaru rechazaron los sinceros elogios por la defensa ante el ataque del culto de la bruja. En efecto, haber triunfado ante dicho ataque fue en gran parte gracias a los allí presentes. Aún así, los objetivos de los arzobispos del pecado eran Emilia, el espíritu artificial y el libro de la sabiduría. Cada uno de esos objetivos se encontraba originalmente fuera de la ciudad y habían sido reunidos allí por la facción de Emilia, por lo que no podían aceptar sinceramente aquellos halagos. Espera un momento, me molesta que hables de esa forma, como si asumieras un consenso. ¿Realmente insinúan que de no haber estado aquí ellos mismos habrían podido expulsar a los del culto de la bruja? Creo que tenemos que dejar claras algunas cosas. Odio admitirlo, pero estoy de acuerdo con la pequeña de los suburbios. Ustedes dos cretinos, la semibruja y el mediocre, no nos involucren en su oportuna modestia de plebeyos. El dúo expresó agresivamente sus opiniones firmes ante las declaraciones de Subaru y Emilia. Felt y Priscilla se miraron con desagrado luego de hablar y voltearon sus rostros de inmediato. Desde el principio nunca se llevaron bien entre sí. Los únicos cercanos a Priscilla eran los de su propia facción, por lo que era una reacción esperable. Y en ese momento, cálmense por favor, me halagan las palabras de Emilia Sama.
Pero como dijeron Fel-sama y Priscilla-sama, este triunfo fue en su totalidad gracias a todos ustedes. Lo juro como representante de la ciudad, y es por eso que quisiera pedirles su ayuda una vez más. ¿Con ayuda te refieres al siguiente problema que mencionaste antes? Así es, me refiero a los habitantes transformados por ese poder maligno. La sala entera quedó en silencio ante el tono sombrío de Kiritaka. Todos sabían sobre qué iba a hablar. Los empleados del ayuntamiento que perdieron su forma humana. Uno había sido transformado en un dragón negro y los demás en enormes moscas a manos de lujuria. Nadie sabía aún cómo contrarrestar los efectos de la autoridad de lujuria, mutación y transformación. Lo único que se podía hacer era reunirlos a todos y ocultarlos en algún lugar. Lujuria, la culpable, ha escapado, pero aunque la atrapásemos, posiblemente no quisiera deshacer sus transformaciones. Eso quedó claro, pero no podemos dejarlos como están, ¿verdad? No hay nada que podamos hacer. Hasta para Ferris resulta imposible. La situación de aquellos que no podían volver a su estado original era fundamentalmente distinta a la de los enfermos o heridos. Al notar la mirada de Subaru, Ferris negó con la cabeza y se mordió el labio. Ni siquiera yo puedo curar eso. De hecho, no se trata de si puedo curarlos, ya que no es una enfermedad o una herida. Literalmente se transformaron en otras criaturas. La magia curativa puede dejar como nueva a una persona luego de lastimarse o enfermarse, pero es inútil para revertir esas transformaciones. Sinceramente, no me queda claro si aquellos transformados en moscas tienen conciencia. Además, al tener el tamaño de una persona, no son capaces de volar o siquiera mover sus alas correctamente. Están incompletos, pero si fueran conscientes de su situación, supongo que si comprenden su situación terminarían perdiendo la cordura. Perder tu forma humana, el mero hecho de pensar que eso era terrorífico, y más todavía si se adquiría semejante asquerosa forma inhumana, habiendo perdido la libertad de movimiento y la capacidad de expresar tu voluntad. Naturalmente ellos acabarían pensando en quienes fueron transformados en desagradables insectos querrían morir, imagino. Si no hay forma de volverlos... Si no hay forma de volverlos a la normalidad, ¿no sería misericordioso cumplirles ese deseo? Princesa, eso es... Guardia, silencio. Guarda silencio, Al. No tiene sentido soltar únicamente palabras bonitas. No soy compasiva con cerdos perezosos, pero al menos soy lo suficientemente amable como para rematar a aquellos que fueron llevados hacia un desagradable destino absurdo. En definitiva, eso es lo que pienso. Con esa dura opinión, Priscilla silenció a Al, que había hablado por reflejo. Sin embargo, Al no discrepó más con ella porque, de alguna forma, la opinión de Priscilla también era válida. Naturalmente, él no quería matarlos, pero era un hecho que habían sido transformados en moscas y no conocían ninguna manera de regresarlos a la normalidad. Era esperable que quisieran morir. Negociar con la culpable, lujuria, no es una opción, y la magia curativa no les hace efecto. ¿Qué opción nos queda? Eso mismo pensaba consultarles. Nadie tiene idea de cómo curarlos, aunque solo sea una pequeña posibilidad. Aunque mantenía algo de esperanza, la pregunta de Kiritaka estaba teñida tanto de expectativa como de resignación, aunque la resignación era predominante, lo cual era entendible.
Si hubiese algo a lo que aferrarse, de seguro alguien ya lo habría mencionado. Por lo tanto, llegamos a un punto en el que no surgían propuestas para resolver el problema. Entiendo, les ofrezco mis más sinceras disculpas por las molestias. Encargarnos de ellos es un problema de la ciudad. Asumiremos la responsabilidad. ¿Asumir la responsabilidad? ¿Qué piensan hacer? Luego de esto analizaremos las opciones. Primero debemos consultar la opinión de todos los involucrados y, sin importar cuál sea la decisión final, lo resolveremos. Esas palabras sonaron más decididas a aceptar su muerte que a encontrar una forma de regresarlos a la normalidad. La conclusión de Kiritaka era, en cierto modo, inevitable, pero era precipitada. Espera, ¿podría dejar que yo me encargue? Emilia-sama. Al ver que daban la discusión por terminada, Emilia levantó rápidamente la mano. Sintió la expectativa y ansiedad de Kiritaka sobre ella en el momento en que apuntó su mirada hacia él. Y entonces, si me preguntan cómo regresarlos a la normalidad, lo siento, por ahora no sé cómo hacerlo, pero no quiero que saquen conclusiones apresuradas. Necesitamos más tiempo. Entiendo cómo se siente Emilia-sama, pero se trata de cuánto puedan soportar ellos. El principal problema es que sus mentes puedan mantener el equilibrio en un cuerpo nuevo. Sí, lo sé, y es por eso mismo que les daré tiempo para proteger esa estabilidad. Puede que sea un método algo tosco, pero den por seguro que será efectivo. Los pondré a todos a dormir. Ya veo, cold sleep. Entendiendo a dónde quería llegar Emilia, Subaru chasqueó los dedos y alzó la voz al darse cuenta de la falta de comprensión del resto de la gente ante ese término desconocido. Asintió con la cabeza a Emilia, que miraba hacia él. Con eso te refieres a lo que hiciste con las esposas en la catedral, ¿cierto? Con el poder mágico de Emilia Tan, dejaremos a las personas transformadas en animación suspendida, aunque eso solo retrase lo inevitable. Será mejor que sacar conclusiones precipitadas. Con el tiempo que ganaremos, podríamos encontrar una solución. Congelarlos y ponerlos a dormir. ¿Realmente es posible? ¿No morirían por el frío mientras duermen? Estarán bien. Aunque fue por poco tiempo, lo usé con las esposas en la catedral, así que conozco sus efectos en el cuerpo. Además, también me puse a dormir por un siglo entero a mí misma. ¿Se congeló a sí misma? Aunque se armó un leve alboroto en la habitación, Subaru cerró su puño ante las palabras de Emilia. No era común que ella fuera tan positiva respecto a su magia, y menos que insistiera en usarla de esta manera. Además, era una idea excelente que a Subaru ni siquiera se le había cruzado por la mente. No era la solución al problema de lujuria que buscaban en un principio, pero les daría tiempo para encontrarla, o al menos buscarla. En el peor de los casos, eso abriría una posibilidad, la posibilidad de apoderarse del gen de la bruja de lujuria si Subaru la derrotaba. Sin embargo, cabía la posibilidad de que dicho poder no funcionara en las personas ya transformadas si fuera él quien lo usara. Si bien acababa de adquirir el gen de la bruja de codicia, posiblemente imitar el poder del arzobispo del pecado era solo una esperanza inútil. Si eso es posible, entonces definitivamente querría encargárselo, pero confía en mí, no lo lamentarás. Kiritaka, quien aún tenía dudas, no sabía qué pensar ante la petición de Emilia. Al verlo meditar por semejante determinación, Liliana, parada a su lado, jaló de la manga de su traje.
La chica morena levantó la vista hacia Kiritaka, mostrando un estallido de entusiasmo en su rostro. ¿Cuál es el problema, Kiritaka-san? ¿Por qué no intentarlo? Hagámoslo. Si Emilia-san lo dice así, no hay duda que hay posibilidades de éxito. Obviamente también quiero confiar en sus palabras. En serio quiero, Liliana. Pero hay muchas vidas en juego. No podemos tomar una decisión tan rápido. No hay de qué preocuparse. Emilia-sama no fallará. Porque... bueno, aquí canta, pero obviamente no lo voy a cantar. Porque para empezar son las 12 de la mañana. Entonces, bueno, los grandes héroes futuros pueden sobrellevar cualquier tribulación sin problema. Historias heroicas en las que superan cualquier obstáculo en su camino sin importar qué tan grande sea. Y así es creada, con un baile de sangre ardiente, una historia que a todos embeleza. El sonido del laúd lira, extraño para la reunión actual, resonó suavemente por todo el lugar. Las idealistas palabras de Liliana eran infundadas, pero eran extremadamente persuasivas por algún motivo, aunque naturalmente eso no bastaría para hacerles elegir esa conclusión. Al menos consultémoslo con sus familias. Si las víctimas trabajan en el ayuntamiento, es probable que sus familiares vivan en la ciudad, ¿no? Ellos deberían decidir si es una buena opción o no. Respecto a eso, no parece haber nadie que haya dejado atrás a su familia. Entonces dejaremos para más tarde decidir si Emilia se encargará de esto, si confía en ella o no. Bueno, prefiero saberlo de una vez que haya llegado a un consenso. Kiritaka miró dudoso a Emilia. Si en ese momento ella hubiese desviado la mirada, el debate se podría haber prolongado, pero Emilia mantuvo la mirada firme y asintió con la cabeza. Déjenmelo a mí, no fallaré. Confianza y convicción, aunque eran sentimientos un poco distintos, Emilia probó tener la determinación para responsabilizarse de sus propios actos con conciencia y preparación. Kiritaka se quedó sin palabras ante la afirmación y la mirada de Emilia. Y no fue solo él. Las miradas de todos en la habitación apuntaban a Emilia, dejando ver múltiples reacciones con sentimientos distintos a los que habían tenido hasta ese momento. Finalmente, Kiritaka soltó un largo suspiro. Entendido. Sin duda coincido en que debemos esforzarnos para que se logren cumplir nuestras esperanzas, en lugar de sacar conclusiones precipitadas. De no ser así, pelear para proteger a Pristela también habría parecido demasiado imprudente desde el comienzo. Sí, muchas gracias. Soy yo quien debería darte las gracias. Kiritaka sonrió forzadamente tras haberse deshecho de su postura inicial. Después de la conferencia, y una vez conseguido el permiso de los familiares de las víctimas, todo indicaba que Emilia llevaría a cabo el Cold Sleep. Subaru respondió al último gesto de Emilia con un pulgar levantado. Habiendo resuelto el segundo tema de discusión, el siguiente era el último de la lista, y se trataba de... Entonces procedamos con el último problema. Ha habido numerosos reportes de desconocidos encontrados inconscientes en distintos puntos de la ciudad. Deberíamos resolver ese asunto. Probablemente era el asunto más importante para el caballero olvidado, quien había guardado silencio hasta ahora. Hasta el momento se han reportado 36 personas sin nombre, de las cuales 6 parecen ser parte del grupo de escamas del dragón blanco. Además, es probable que se descubran más personas sin nombre. Quien inició el debate dado
dando el reporte fue Dainas, el representante de las escamas del dragón blanco. Acarició con los dedos el emblema del dragón bordado en su vestimenta con una expresión de profundo lamento en su rostro. Al parecer, ese emblema era la prueba de que aquellos sin nombre formaban parte del grupo. La ambigüedad de su testimonio anterior parecen ser parte. Aparentaba estar relacionada a ese símbolo. ¿Está bien llamar sin nombre a las víctimas del arzobispo del pecado? ¿Verdad? Como esos sujetos que salieron de la nada junto a nosotros, aparentemente derrotados. Dada la situación, creo que sería razonable. Sus uniformes lucían emblemas idénticos. Es frustrante que no podamos identificarlos. Aquí hay una nota del editor que dice, se refiere a hasta Lukefeld, Hicks, Bennett, Calcifus y August, los 6 miembros de las escamas del dragón blanco que también pelearon contra Rey junto a Dainas, Otto, Feld y Gastón, cuyos nombres fueron comidos en la batalla antes de que llegara Beatriz en el capítulo 68. Como si fuese poco, hay otras 30 personas en la misma situación. Es un completo desastre. No podemos decidir qué hacer con ellos si ni siquiera sabemos si están allí o no. Se trataba de las víctimas de glotonería que, debido a que sus nombres habían sido comidos, representaban un problema más difícil de resolver que el de lujuria. Habían desaparecido por completo de los recuerdos de quienes las conocían, y si, para colmo, estas personas estaban inconscientes, no había ninguna forma de identificarlas. En el caso de las escamas del dragón blanco, podían identificar las víctimas que pertenecían al grupo gracias a su vestimenta, pero eso era todo. No sabían a quiénes podían importarles o quiénes se preocuparían por su ausencia. Todos los sin nombre encontrados estaban inconscientes, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico, Nichan? De la magia curativa. Igual que el de los afectados por lujuria, desconozco el motivo de su estado. Aparentan simplemente estar dormidos, pero no podría asegurarlo. En teoría deberían despertar en cualquier momento, pero teniendo en cuenta el caso de Remchan, tras pronunciar aquel nombre, mientras respondía a Ferris miró a Subaru. Un año atrás, al ser atacada por glotonería, Rem recibió un diagnóstico similar de Ferris, o más bien el mismo, pero hasta el día de hoy, ella no había mostrado ni el más mínimo cambio. Aunque parecía estar dormida, su cuerpo no realizaba sus funciones básicas. Su pelo ya no crecía y no había excreción de ningún tipo. Su estado era incomprensible. Dejando de lado sus identidades, cuidar a esas personas es sencillo. Son más fáciles de cuidar que otros enfermos, ya que podemos dejarlos dormir en sus camas y ya. Aunque honestamente me gustaría que hubiese alguien que los conozca a su lado. El problema es que eso es imposible, ¿no es así? Es complicado. Subaru sabía que no tenía mucho sentido decir eso, pero en verdad él estuvo al lado de Rem. Al final, lo único que mejoraría su estado sería derrotar a glotonería. Si bien es consciente de que era poco por ella, se complacía pensando lo contrario, ¿no? Sin embargo, Ricardo levantó la voz y rechazó ese comportamiento inmaduro sin mostrar rencor en el rostro. Cuando Subaru miró a su dirección, vio a Ricardo participar en la conferencia, sentado en 2 sillas alineadas
que no llegaban a cubrir la totalidad de su tamaño. Aún mantenía el mismo entusiasmo de siempre, pero algo se veía distinto en él. Una gran cantidad de vendas cubrían su cuerpo y había perdido el brazo derecho desde el codo. No pongas esa cara tan triste, Ni-chan. Quizá no salió como esperaba, pero sigo vivo. Si piensas en todo lo que ocurrió, esto no es nada. Al ver la expresión de Subaru, Ricardo alzó su brazo cercenado y mostró sus colmillos. Ricardo perdió el brazo derecho por un ataque de glotonería durante su combate por la torre de control. Subaru lo escuchó de Julius, quien había presenciado el suceso. También supo que lo perdió al proteger a dicho caballero, pero ya no recordaba nada de eso. Como prueba de eso, Ricardo miró hacia un lado de Subaru y... Por cierto, ese chico apuesto a tu lado es conocido tuyo. Veo que encontraste a quien estabas buscando. ¡Qué alivio! Muchas gracias por ayudarme, migrantes. Al referirse a Julius como chico apuesto, parecía que le hablaba a un extraño. A juzgar por la conversación, Julius debió haberle dicho a Ricardo lo mismo que a Subaru cuando intentó despistarlo antes. El agradecimiento final debió ser por haberlo llevado herido hasta el refugio. Sin embargo, mantener aquel malentendido por más tiempo era doloroso. Ahora que discutían el asunto de glotonería, debían dejarse de rodeos. Hay algo de lo que quiero hablar con todos. Es algo importante relacionado al tratamiento de los sin nombre. Toda la atención de la sala se enfocó en Subaru cuando se puso de pie. Hasta el momento él era quien tenía más experiencia lidiando con las personas sin nombre, por lo que sintió la expectativa en el rostro de todos, quienes deseaban una solución a este conflicto, pero Subaru negó con la cabeza. Me disculpo por generar expectativa, pero honestamente esto no es algo precisamente esperanzador. Aún así, debo decirlo. ¿Sabes? Al dar semejante prefacio, es lógico que nos dejes preocupados. ¿Qué vas a decir? Anastasia molestó un poco a Subaru en un intento de relajar la tensión en el lugar. Lo que ella no sabía era que debía ser la más preparada para escucharlo, ya que de lo contrario su estado emocional podría llegar a derrumbarse por completo. Subaru soltó un rápido suspiro y miró a cada uno de los rostros presentes. Se detuvo finalmente en el de Julius, quien asintió a pesar de verse tenso. Luego Subaru lo señaló con el dedo y procedió a lanzar la pregunta. ¿Alguien sabe el nombre de esa persona? Ante la pregunta, el silencio inundó la sala. No fue porque pudiesen entender la pregunta, sino porque comprendían muy bien a qué se refería Subaru y analizaban la situación de Julius. Con tanto silencio, estaba claro que nadie conocía su identidad. Al, ¿qué hay de ti? ¿No recuerdas su rostro? ¿Eh? ¿De qué hablas, colega? ¿Por qué me lo preguntas a mí en particular? Al levantó la voz sorprendido de haber escuchado su nombre repentinamente. Esa actitud era insuficiente para probar si él es que aún tenía recuerdos de Julius dentro de él, por lo que era necesario asegurarse. Subaru apoyó la mano en la mesa para inclinarse en dirección a Al y procedió a continuar con sus preguntas. ¿En serio no lo entiendes? Es por lo que tú y yo tenemos en común. Así que, ¿recuerdas a este sujeto? Vamos, dime. ¿Te refieres a eso? Perdón, colega. Entiendo a qué te refieres, pero no puedo ayudarte. No tengo idea de quién es él. ¿Estás completamente seguro? Quizás si lo piensas un poco más.
Es suficiente, es más que suficiente, Subaru. Dado que había sido invocado a este mundo, Al supuso el motivo del interrogatorio, pero la respuesta no fue la esperada. Sin embargo, fue Julius quien frenó la insistencia de Subaru. Puso una mano sobre su hombro con una mirada decaída y se inclinó en forma de disculpa hacia Al. Me disculpo por esperar demasiado. Nos disculpamos por nuestra falta de sensibilidad. No tienes por qué disculparte. No sé si hay una razón o no, pero no hace falta que me pidas disculpas. Agitando su único brazo, Al devolvió la mirada. Su reacción parecía auténtica, por lo que probablemente era cierto que no recordaba a Julius. Eso refutaba una conjetura de Subaru. El mundo de donde venía no estaba relacionado con el efecto de la autoridad de glotonería. En ese caso, todo se resumía al gen de la bruja dentro de Subaru. Además, la autoridad parecía no afectar a personas aisladas del mundo exterior, como el caso del cruce de puertas de Beatriz. Subaru donó. A juzgar por la conversación, este hombre estaba relacionado con nosotros, y también pienso que cumplía un rol de considerable importancia. ¿No es así? Wilhelm comunicó su conclusión luego de observar el diálogo entre los tres. Lo más probable era que los demás llegaran a la misma conclusión que el viejo espadachín. Subaru asintió a Wilhelm y se giró para ver a Julius. Él es Julius. Julius es Julius. Como ya deben suponer, glotonería se comió su nombre, por lo que ahora es una persona sin nombre. Pero su situación es distinta a la de aquellos inconscientes, ya que él aún está consciente. ¿Hay casos así? Todos a su alrededor lo olvidaron, pero él sí recuerda. Entonces, ¿es uno de los nuestros? Ferris miró con incredulidad una y otra vez a Subaru y Julius. Reinhardt respondió a esas palabras temblorosas con que así es. Y mirando tranquilo a Julius agregó: Subaru me hizo la misma pregunta antes de la reunión. Él es probable que Ferris o yo lo hayamos conocido a Julius. Quizá el término conocido no alcanza para describir nuestra relación. ¿Un amigo tal vez? Al menos así los consideraba. Nada me honraría más que ustedes piensen en mí de la misma forma. Amigos, Julius, entonces ¿también eres un caballero? ¿Alguien de la Guardia Real? Tanto a Reinhardt como a Ferris les resultaba incómodo que un extraño los llamara amigos. Era inevitable, por lo que Julius decidió resignarse ante la situación. La furia consumía a Subaru desde lo más profundo de su cuerpo mientras presenciaba la conversación de los tres caballeros. ¡Qué escena tan retorcida y desagradable! Él no sabía con exactitud cómo se habían conocido aquellos tres, cómo se habían hecho amigos o cómo se desarrolló su amistad, pero aún así debían poder comunicarse entre sí de forma cercana y familiar, como colegas, como amigos. Ahora esos lazos habían desaparecido, sin dejar rastro. Subaru pensaba que no podía existir nada más doloroso que cuando el nombre de Rem fue devorado y todos olvidaron su existencia. Pero entonces, ¿qué pasaba con el estado actual de Julius? La sensación de pérdida que significaba que todos en el mundo te hayan abandonado. Si eso no era doloroso, ¿qué podría serlo? La tristeza no es algo comparable, pero esto también era horrible. Supongo que no es un simple caballero de la Guardia Real. Las palabras de Anastasia interrumpieron repentinamente el duro encuentro de aquellos amigos. Ella puso una expresión reflexiva
en su suave rostro y se relamió los labios mientras tocaba su mentón. Luego señaló a Ricardo y después a Julius. Julius-san fue quien trajo a Ricardo. Mar herió sobre su hombro y se fue inmediatamente, después de su tratamiento, diciendo que debería encontrar a alguien. Pero esa reacción se debió a eso, Anastasia-sama. Fue su segundo encuentro entre líder y súbdito, algo que no debería ocurrir, aunque Julius dejó escapar el nombre de su líder, renombrando aquellos tiempos con un semblante amargo y adolorido. Anastasia no notó siquiera la presencia de la temblorosa lealtad de dichas palabras. Ella pensó un momento y luego alzó el dedo. La pérdida del nombre de Julius-san es un caso bastante inusual. No sabemos cuántas personas en la ciudad están en la misma situación, pero quizá podamos confirmar la existencia de otras personas sin nombre inconscientes. No hay duda de que esta también es una situación seria, ¿verdad? Dejando de mirar a Julius, Anastasia se centró en el punto central del debate, así que el problema de la identidad de Julius fue pospuesto como un tema a resolver en el futuro. A pesar de ser un trato bastante cruel para Julius, solo Subaru podía enfadarse por eso. En vista de estos problemas, me gustaría proponer algo si me lo permiten. ¿Qué propuesta? Subaru dejó de un lado sus profundos sentimientos y toda la atención de la conferencia giró otra vez en torno a Anastasia. Con todas las miradas en ella, la candidata a la selección real miró a su alrededor y se detuvo al final en Subaru y Julius. Las víctimas del culto de la bruja, las víctimas de lujuria y las personas sin nombre de glotonería, estamos de acuerdo que no tiene sentido pedirles a los arzobispos de Erpekao que nos ayuden a resolverlo, ¿verdad? Tienen razón en que parece difícil obligarlos a hablar, pero ser demasiado pesimistas podría ser contraproducente. No es que esté suponiendo lo peor, pero solo digo que hay otras formas de encontrar la respuesta. ¿Una forma distinta para llegar a la respuesta? Subaru repitió lo que dijo Anastasia, sin poder entender a qué se refería. Si había otra forma aparte de preguntarle a los arzobispos como los culpables de todo este daño. ¿Sería algo cercano a un pacto con una bruja? Por una fracción de segundo, Subaru pensó que la bruja de la codicia podría saber la respuesta, pero esa era una opción que no debía tomar. ¿A qué te refieres? Dilo claramente, por favor. Sin embargo, fue Emilia quien pidió explicaciones a Anastasia, en lugar de Subaru, quien sacudía la cabeza rechazando aquella idea. Entonces, tamborileando los dedos en su cabeza, Anastasia procedió a responder. Si no podemos obtener información de los malvados arzobispos, entonces deberíamos preguntarle a otra persona que quizás sepa, y al parecer en este país existe una. No se estará refiriendo a... Habiendo entendido a dónde iba la propuesta de Anastasia, alguien exclamó con voz ronca. Pero a diferencia de todos los demás, Subaru no tenía idea de lo que implicaba lo que dijo ella.
No lo entiendo, deja de hacerte la interesante y dilo de una vez. Felt, que comprendía lo mismo que Subaru, exigió la respuesta con mal humor. Ante la pregunta de Felt, Anastasia sonrió irónicamente y dijo: perdón. Shaula, el sabio. ¿Eh? La atalaya de Pléyades, allí es donde debería estar el sabio. Si realmente es la persona legendaria que todo lo ve, no me extrañaría que lo supiera. Al decirlo, reveló el verdadero objetivo de su propuesta. Y bueno, chicos, me tomó un montón. Perdón si de repente se me va la voz. Son las 12:43 de la mañana. Y estoy terminando así a full. Ahora sí va a haber mucho contenido. Espero esta vez no dejarlo a medias. Pero bueno, es todo. Ya saben que yo soy el viajero del anime. Y que esto es una lectura de las novelas web de Re:Zero. La traducción las hace Traducciones Isekai, que está en la parte de abajo, está el link para que ustedes vayan a verlo, a leerlo, a darle amor, porque ya llevan bastante más adelantado, ¿no? Ahorita estamos en el arco 5 en estas reseñas, y en lo que viene parece ser que todo esto no va a salir en el anime. Probablemente, no se sabe, bueno, no lo sé, o muchas cosas de esto no van a salir porque ni siquiera están en la novela ligera. Entonces, pues voy a tratar de traerles una lectura semanal sobre cómo va avanzando las traducciones de esta página. Yo sé, y pueden encontrar un montón de canales que hablan de cosas más adelantadas. No sé si ellos hacen las traducciones, si tienen algún equipo, pero lamentablemente yo no cuento con presupuesto para hacer eso. Entonces, pues vamos a mantenernos en lo que vaya publicando Traducciones Isekai. Si quieren adelantarse y ya no quieren ver mi contenido sobre esto, pues ni modo. Yo voy a hacer sobre Re:Zero y de repente voy a ir cambiando, ¿no? De repente puede ser una lectura sobre Re:Zero, o de repente puede ser sobre algún otro anime o novela ligera que esté en mis manos, ¿no? Evidentemente, para conseguir una novela ligera original es extremadamente difícil, por lo cual lamentablemente pues tenemos que hacer uso de traducciones que no deberían estar disponibles, pero bueno, ni modo. Apoyen a este grupo de Traducciones Isekai porque se la rifan. La verdad es que tienen para donar, se lo merecen. Es un trabajo para la comunidad y pues creo que está muy bien. Y bueno, yo sigo en este viaje y te pregunto, ¿quieres acompañarme?